Tengan todos muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo por parte de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo del Instituto de Ciencia Procesal Penal y del Taller de Estudios Penales, quienes hoy conjuntamente están realizando la segunda Conferencia Magistral Internacional. Para inaugurar la segunda Conferencia Magistral Internacional, contamos con las palabras en representación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política por parte del doctor Gerson Camarena. Fuertes aplausos, por favor. Bien, muy buenas tardes a la mesa de honor y a cada uno de los presentes que nos acompañan en esta segunda Conferencia Magistral Internacional de este año 2019. Asimismo, extender los saludos a los destacados docentes que nos honran por su presencia y a todos los profesores también de esta casa de estudio y estudiantes también. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la decana de México. Ha representado durante sus 468 años una de las casas de estudios más importantes a nivel nacional e internacional. Desde su fundación a día de hoy, ha venido promoviendo la formación profesional de todos sus estudiantes, a través de alrededor 60 carreras profesionales, dentro de las cuales destaca visiblemente la de Derecho y Ciencia Política. Asimismo, no ha dejado de participar en la formación y desarrollo continuo de sus estudiantes a través de diversas conferencias como estas y otras actividades académicas. Es así que hoy se nos permite participar en esta segunda Conferencia Magistral Internacional. Dicho esto, tengan ustedes, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y de sus coorganizadores, una cordial bienvenida. En esta tarde, efectivamente, pues nos congrega una profesora visitante que nos va a impartir una conferencia de singular importancia para el desarrollo de nuestra dogmática procesal penal y, por qué no decirlo, de nuestra justicia peruana. Así como el profesor Binder también explica y apunta bien, el proceso de reforma no se da con la emisión de un código procesal penal, sino que es un proceso de continuo desarrollo, y este tipo de conferencias así lo promueven. La conferencia está a cargo de la profesora doctora Carmen Vázquez Rojas, y para mí es un gran honor realizar estas palabras de bienvenida y de presentación. Debo decir también que no conozco personalmente a la profesora, pero sí a través de su amplia producción bibliográfica. Además que compartimos amistades, y muchas, quienes han tenido por referencia la calidad y sapienza de nuestra profesora visitante. Además, y esto también bastante importante, destacan su gentileza y amabilidad al impartir sus clases y también corregir a sus estudiantes. Y creo yo que es lo que destaca en una persona lo que es ser un verdadero profesor. El tema que nos trae a presentación nuestra profesora visitante lleva por título "Una concepción diferente de la relación entre jueces y expertos a través de los mecanismos procesales". Esto nos hace recordar, por ejemplo, algunas viejas discusiones que planteaba la doctrina argentina y que traemos también aquí a colación, respecto al grado, ¿no?, de vinculatoriedad que puede representar un informe pericial, por ejemplo, para el juez. ¿No? Muchas veces llegamos al concepto de que el perito puede llegar inclusive a ser juez. ¿No? Hay que quitarnos, también nos decía el profesor Clerer Olmedo, por ejemplo, la etiqueta de que el juez es perito de peritos, justamente vinculándonos al principio de necesidad de prueba, que seguramente la profesora ampliamente nos compartirá. Esperamos pues que esta actividad pueda dar cobertura a esa necesidad, a esa hambre de los estudiantes samarquinos, justamente buscando información e investigación que motiva justamente esta concurrencia. Asimismo, queremos agradecer la intervención y participación del Taller de Estudios Penales y del Instituto de Ciencia Procesal Penal, que han hecho posible la realización de esta segunda Conferencia Magistral Internacional. Nuevamente agradecemos a ustedes, profesores, estudiantes, haber accedido a esta invitación. Y dicho esto, damos por inaugurada esta segunda Conferencia Magistral Internacional. Fuertes aplausos, por favor.
Continuando con el programa, tenemos las palabras de bienvenida por el Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Procesal Penal, a cargo del doctor Baltasar Morales, quien es subpresidente de dicho instituto. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a los señores organizadores y gracias al público por su concurrencia. El INCIC es el Instituto de Investigación Procesal Penal en el Perú, que dirige el doctor Arsenio Oreguardia. Me ha encomendado representarlo en este evento para darle la bienvenida y hacerle llegar la preocupación del INCIC como institución de investigación del tema de cómo se viene aplicando el derecho procesal penal en el Perú. Para nadie es un secreto, y ustedes que son estudiantes con mayor razón, de que hay un clamor, una sed de mejorar la justicia en nuestro país. Porque a la larga el derecho, cuando se aplica a través de los jueces en sus decisiones. Y los jueces salen de las universidades como cualquier otro profesional. Pero ¿qué tipo de profesional nos ha formado la universidad? La universidad forma a sus profesionales según la concepción teórica, científica que domina en un determinado momento histórico. Y el momento histórico en el que muchos de los jueces nos hemos formado ha sido una concepción inquisitiva del derecho, una concepción normativista de cómo valorar la prueba. Si valoramos la prueba o cómo actuamos la prueba, nos remitimos al código, y nos hemos alejado un poco del tema epistemológico, filosófico, que debe preocupar al derecho y a todos los profesionales, o sea, el estudio de la verdad, de la prueba, y cómo el juez trabaja y valora la prueba. Y de eso va a abordar el tema ahora nuestra distinguida visitante, porque nos va a traer una nueva concepción de cómo el juez, sin ser perito de peritos, debe hacer un control de la prueba que se actúa en un juicio oral y cómo la valora al final para decidir si destruyó o no destruyó la presunción de inocencia del imputado. Que estas palabras sirvan, señores, como un reconocimiento del INCIC hacia ustedes en esta preocupación, y un agradecimiento y satisfacción del INCIC por colaborar en estos temas. Muchas gracias. Continuando con el programa, ya sin más preámbulos, presentamos a la doctora Carmen Vázquez Rojas, quien actualmente es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona y consultora en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha realizado estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM en México, con Larry Laudon, en la University of Miami, con Susan Hack, en el Institute Vienna Circle en Austria, y estancias postdoctorales en el Northwestern University Chicago con Ronald Allen, y en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido con Paul Roberts. Es miembro también del comité de redacción de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio, y miembro del comité científico de la revista Derechos de la Universidad de Erafit. Autora también de diversos artículos en los que sus principales líneas de investigación giran en torno a la justificación de las decisiones judiciales. El día de hoy la doctora Carmen nos abordará con el tema una concepción diferente de la relación entre jueces y expertos a través de los mecanismos procesales. Fuertes palmas, por favor. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por su espera. Ustedes mejor que nadie saben lo que es el tráfico de Lima, así que el tráfico me hizo llegar un poco tarde, pero es un enorme placer estar en esta universidad, en la decana de toda América. Un genuino placer estar por primera vez. Espero que la invitación se repita muchas veces y no sea esta la única. También es un gran placer estar frente a la mayoría de estudiantes que están en el público. Creo que hay mucho trabajo por hacer, como nos decían en la presentación, respecto del razonamiento probatorio,
cómo tenemos que razonar sobre los hechos, pero también creo que es un cambio que van a dar sobre todo las nuevas generaciones. Quizá alguna generación menos actual le cuesta trabajo, le seguirá costando trabajo cambiar el paradigma, pero los jóvenes no solo tenemos el deseo de cambio, o tienen, yo ya me incluyo dentro de los jóvenes, tienen el deseo de cambio, sino también deben tener todas las herramientas para hacerlo. Así que muchas gracias por estar aquí a todos los estudiantes y también a los profesores. Quiero agradecer muy particularmente a Anthony Romero y al profesor Luis Alfaro por todas sus gestiones, por su invitación y todas las gestiones para que yo esté aquí. Dicho esto, entremos entonces en materia de prueba pericial. Tenemos todos una clara concepción sobre lo que es la prueba pericial, el uso del conocimiento experto, a traer al proceso judicial conocimiento experto a través de un tercero. Un conocimiento experto en el cual los jueces son legos, es decir, tenemos jueces legos, no expertos en ese ámbito, que tienen como obligación valorar ese tipo de elementos de juicio para tomar una decisión. No estamos entonces ante sistemas en donde no es al juez al que le corresponde tomar esa decisión. Es decir, hay sistemas, de hecho, en donde las decisiones con conocimiento experto se han trasladado a los expertos. Algunas veces, precisamente por cierta desconfianza hacia las capacidades de los jueces legos para valorar racionalmente las pruebas periciales. Algunos sistemas, incluso muy actuales, han hecho cierto viraje para tener tribunales conformados también con expertos. Pensemos, por ejemplo, o tomemos como ejemplo, los tribunales ambientales chilenos. Los tribunales ambientales en esa jurisdicción específicamente están conformados por 2 expertos en el ámbito del conocimiento experto relevante y por 2 expertos en derecho. Es decir, tenemos tribunales mixtos en donde quien juzga tiene el conocimiento experto. En parte la justificación de tener este tipo de tribunales está en que en una duda muy presente en nuestros sistemas sobre si nuestros jueces son o no capaces de valorar las pruebas periciales. Una duda que ha dado también lugar a al menos 2 modelos en materia procesal para abordar las pruebas periciales. Ron Allen lo distingue, esos 2 modelos, como el modelo diferencialista y el modelo educativo en materia de prueba. Un modelo diferencialista donde al juez que le correspondería tomar la decisión sobre los hechos termina defiriendo en el experto esa decisión. Ojo, defiriendo quiere decir que él tenía que tomar la decisión, pero consideró mejor que la tomara alguien más por él. No, a ese alguien más, es decir, al experto, no le hubiese correspondido tomar esa decisión. En cambio, dice, hay otro tipo de modelos, o deberíamos optar por otro tipo de modelos educativos, en donde el experto genuinamente venga a brindarle información al juez, pero que sea el juez el que tome la decisión que de hecho debe tomar. Entonces, quedémonos con esa distinción entre los modelos diferencialistas y los modelos educativos. Otra vez, un modelo diferencialista sería cuando el juez, teniendo que tomar la decisión, no la toma porque difiere en el experto. Podemos decir que difiere en el experto porque, por ejemplo, le parece más fácil realizar su labor de esa manera, ¿no? Por facilidad. O bien porque él considera que el perito está mejor, el experto está mejor posicionado para tomar una mejor decisión. Está mejor posicionado que él para una decisión racional. Podemos encontrar al menos estas 2 posibles justificaciones de la deferencia de un juez hacia un experto. Sobre la facilidad, podemos encontrar estas 2 justificaciones y en mi opinión de hecho las encontramos
no solamente en nuestros sistemas procesales actuales, dado cómo están conformados en las reglas procesales, o bien por las prácticas jurisdiccionales que se han ido desarrollando. Y quiero profundizar un poco en dos ejemplos que han sido utilizados como criterios para valorar supuestamente la calidad de los expertos, cuando en realidad fungen, en mi opinión, como cierta justificación para terminar definiendo la decisión que debió haber tomado el juez en el experto. Esos dos criterios serían la imparcialidad pericial, la llamada imparcialidad de los expertos, y la cientificidad del conocimiento experto. Empecemos por el primero, la imparcialidad de los expertos. Existe, por ejemplo, en España un criterio jurisprudencial bastante asentado, aunque como siempre pasa en la jurisprudencia, ustedes lo saben muy bien, hay una línea jurisprudencial y también la contraria, pero existe la línea jurisprudencial en España que dice que el perito oficial, solo por ser oficial, amerita mayor valor probatorio que cualquier perito de parte. Y esto totalmente a priori, con independencia de qué ha hecho y qué ha dicho el perito del caso concreto. ¿Por qué lo consideran? ¿Por qué se considera que el perito oficial tiene mayor valor probatorio? Dice la jurisprudencia, porque es imparcial. Muy bien, ¿qué está entendiendo? ¿Qué se entiende en ese contexto por imparcialidad pericial? Y dice la doctrina, un perito es parcial cuando es elegido por las partes y un perito es imparcial cuando es elegido de alguna manera por el juez. Perdónenme, pero dicho de esa manera, se trata neta y puramente de una definición de imparcialidad que nada me dice sobre la calidad de lo hecho y lo dicho por el experto en turno. Si yo empiezo definiendo imparcialidad como el perito que es seleccionado por el juez, evidentemente todo perito seleccionado por el juez será imparcial y todo perito seleccionado por la parte será parcial, pero porque yo mismo he definido de esa manera imparcialidad. Dicho así, bajo este esquema, entonces nada me dice sobre la calidad de la prueba pericial que el perito sea imparcial o sea parcial. Lo único que me está diciendo es quién lo seleccionó. Es cierto, sin embargo, que la prueba pericial de parte sufre de cierta parcialidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Las partes, evidentemente, solo presentarán una prueba pericial si conviene a sus intereses, como es obvio. Si no conviene a sus intereses, si no abona para favorecer a su caso, entonces las partes evidentemente no presentarán esa prueba pericial. Pero esa prueba pericial que favorece a la hipótesis de su caso puede ser totalmente fiable, puede ser totalmente adecuada. El perito de parte puede ser un buen experto que esté afirmando lo que afirma de manera totalmente justificada. No tiene por qué ser esa parcialidad de origen, por qué tener implicaciones para la calidad de la prueba pericial de parte. ¿Qué pasa con la prueba pericial oficial? Pese a que tanto en España como en muchos otros países se tiene este criterio de que solo porque el perito no ha sido elegido por la parte es imparcial y amerita mayor valor probatorio, a la vez encontramos un conjunto múltiple de críticas hacia los peritos oficiales. Muchas veces cuando la prueba pericial oficial es dada por una institución, ¿no? Las instituciones muchas veces ni siquiera tienen los medios adecuados para realizar todas las pruebas periciales que se tienen. Muchas veces los operadores jurídicos desconocemos, por ejemplo, sobre las condiciones que tienen en un laboratorio para realizar incluso una prueba de ADN. Lo único que sabemos es que es institucional. Y muchas veces también sabemos que han actuado inadecuadamente en un proceso judicial, o que es un mal perito, o que no tienen los métodos adecuados para realizar la pericia. Entonces, pese a que tiene un origen imparcial, el perito oficial, hay otros elementos que afectan de mayor manera
y claramente la calidad de lo que esos peritos afirman. Si un perito oficial, por más oficial que sea, por más pertenencia a determinada institución que tenga, si no cuenta con los medios adecuados para realizar su pericia, o si, por ejemplo, se le ha dado información incompleta sobre el caso concreto para llevar a cabo sus operaciones periciales, el resultado del informe pericial será parcial, en el sentido de incompleto, ¿sí? Entonces, ese criterio que ha estado de forma tan tradicional, sobre todo en nuestros sistemas de civil law o de tradición romano-germánica, sobre la imparcialidad pericial, en realidad es un criterio que muchas veces termina en una práctica absolutamente diferencialista hacia el experto, en donde los jueces le dan la razón al experto o asumen como verdadero lo que el experto está diciendo sin tener una justificación apropiada para ello, ¿sí? Entonces, ese sería, por ejemplo, mi primer ejemplo sobre una práctica o un criterio diferencialista. El segundo criterio, el segundo ejemplo, es el carácter científico del conocimiento experto. Con este boom que tenemos evidentemente en nuestras sociedades actuales, donde la ciencia y la tecnología avanza tan condenadamente rápido, la jurisprudencia también de varios países, entre ellos la española, ha establecido que uno de los criterios para valorar las pruebas periciales es su carácter científico. Y han determinado que cientificidad es igual a fiabilidad. Es decir, que todo aquello que es científico, por ser científico, es fiable. O que la cientificidad es un término coextensivo con el término de fiabilidad. Pero, ¿qué es ese criterio de cientificidad? Ha habido en la filosofía de la ciencia, que es una de las áreas o la área del conocimiento que se ha especializado en este problema, que ha estudiado durante muchos años este problema, todo un tratamiento sobre el llamado problema de la demarcación. Es decir, la idea de distinguir la ciencia de la no ciencia a través de supuestos criterios específicos y muy claros que me permitirían hacer esa diferencia. La conclusión ya desde hace un tiempo de la filosofía de la ciencia es que en realidad se trata de un pseudoproblema, porque no hay y no puede haber criterios que me permitan hacer esa diferencia tan tajante entre lo científico y lo no científico. Más bien se trata de una suerte de continuo. También han establecido en la filosofía de la ciencia que cientificidad no es igual a fiabilidad. No todo lo científico es igualmente fiable y no solo lo científico es fiable. Hay otro tipo de conocimiento, hay otros conocimientos que también ameritarían ser calificados con cierto grado de fiabilidad, aunque no sean científicos. Y en toda esta discusión sobre la cientificidad suele jugar como ejemplo muy tradicionalmente en toda la discusión en materia probatoria, en materia de prueba pericial, la prueba de ADN. Sistemáticamente se pone como ejemplo. O sea, es que mira, la prueba de ADN es científica. Fíjate que alcanza el 99,9 de probabilidades. Sí, efectivamente, en las mejores condiciones, y vale la pena subrayar una y otra vez, en las mejores condiciones, la prueba de ADN ofrece una fiabilidad altísima en sus resultados. Sin embargo, hay que ver qué es lo que ha hecho que la prueba de ADN adquiera ese nivel de fiabilidad. No lo ha adquirido por arte de magia, solo por ser categorizada como conocimiento científico. Ha habido detrás de todo el desarrollo en materia de genética forense una comunidad experta muy potente y muy seria de genetistas que han estado trabajando continua y constantemente para mejorar la prueba de ADN como una prueba de identificación. Han estado sometiendo una y otra vez a diferentes
pruebas a los mecanismos que utilizan para la identificación a través de la prueba de ADN. Han hecho en materia de prueba de ADN lo que no han hecho muchas otras de las llamadas ciencias forenses. ¿Qué es lo que han hecho? Investigaciones empíricas controladas sobre sus métodos o sus técnicas. Cuando nosotros vamos al proceso judicial y tenemos una prueba pericial, muchas veces esa prueba pericial es larguísima y en gran medida es tan larga porque el perito se la pasa diciendo cómo supuestamente, según determinada bibliografía, teóricamente funciona su método o su técnica. Pero muy pocas veces, o casi nunca en nuestra tradición, se ha hecho investigación empírica para mostrar cómo de hecho funcionan los métodos y las técnicas que están utilizando los expertos. Ha habido poca investigación empírica sobre esto. Un tipo de investigación que no se puede realizar en el marco del proceso judicial o de un proceso judicial en concreto, que tienen que realizar las comunidades expertas. Y aquí tenemos una de las grandes deficiencias en materia de prueba pericial desde el derecho, desde el punto de vista jurídico. Y es que cuando nos hemos ocupado, las pocas veces que nos hemos ocupado sobre la calidad de las pruebas periciales, pretendemos solucionar todos los problemas en el caso concreto a través del perito específico. No hemos tendido puentes con las comunidades expertas, con los grupos de expertos que, como en materia de prueba de ADN, se han conformado para validar y medir el nivel de error de sus métodos y sus técnicas. Solamente teniendo ese tipo de información es que logramos tener un conocimiento como la prueba de ADN, como el que conforma o subyace a la prueba de ADN, teniendo información que nos diga, que nos hable sobre la validez del método y la técnica. Es decir, la validez quiere decir básicamente que ese método, esa técnica, logra identificar lo que pretende identificar o mide lo que pretende medir. Y su nivel de fiabilidad. Para los que están dormidos y ahora pueden despertar, y para llevarse una única cosa de esta conferencia. Si ustedes me piden, dime una cosa, Carmen, que me tenga que llevar de esta conferencia, sería lo siguiente. No hay y no puede haber un método o una técnica infalible. No hay y no puede haber un método o una técnica certera o 100% fiable. Cuando el perito afirma que su método, su técnica es infalible, que no comete errores en la aplicación de ese método, esa técnica, los está engañando. O bien se está autoengañando. Todos los métodos y todas las técnicas son susceptibles de error. Siempre puede haber un espacio para el error, inclusive en la prueba de ADN. Y esto es algo que los propios genetistas enmarcan, enfatizan y miden el nivel de error o las fuentes de error a partir de las cuales ellos pueden cometer errores con una técnica que tiene una fiabilidad tan alta. Por eso decía, en las mejores de las circunstancias, es cierto que la prueba de ADN puede llegar a un 99,9 de probabilidades en las mejores circunstancias. Hay que estar seguros, por ejemplo, de la calidad de la muestra. Si la muestra no ha sido contaminada, si se trata de una buena muestra, cuál es la calidad de los laboratorios en donde se lleva a cabo esa prueba de ADN. No todos los laboratorios funcionan de la misma manera. Hay también elementos anteriores al proceso judicial que hacen unas diferencias tremendas en la calidad de la prueba pericial de ADN en una sociedad y en otra, que tiene que ver con información estadística sobre el ADN de una población de referencia. La prueba de ADN es una comparación. Muchas veces lo que se compara es el ADN encontrado en la escena del crimen con una población de referencia, con una muestra general.
cuanta más información tengamos sobre nuestra propia población, cuanta más información respecto del ADN, las llamadas bases de datos en materia genética, tengamos, más fiable será la prueba de ADN. Porque se trata, a final de cuentas, de un tipo de información estadística, y la estadística depende de la población de referencia. Si nuestra información, si la información genérica que tenemos de esa población de referencia es pobre, la prueba de ADN va a ser muy pobre. Las pruebas de ADN en general, no solo la del caso concreto. Entonces, ¿qué ha hecho de la prueba de ADN una prueba tan condenadamente potente? No el hecho de ser calificado como científico. Eso es lo de menos. Lo que ha hecho que la prueba de ADN tenga una fiabilidad tan alta es todo el trabajo que hay detrás de la prueba de ADN. Un trabajo, insisto, que ha sido potenciado, que ha sido seguido y sigue creciendo por una comunidad de expertos muy potente, interesada en medir la calidad de sus métodos y sus técnicas, y en asumir que se equivocan, y se equivocan también constantemente. Ahora, hay que tener información sobre el error, y nosotros como juristas también deberíamos empezar a aprender sobre los errores. No solamente pedirle al perito, oiga, señor perito, pero usted está 100% seguro de lo que me afirma. Muchas veces el error, esta práctica diferencialista, se cuela por el propio juez. Es el juez el que le exige al perito certezas. Yo he conocido de casos en donde el perito le dice, señor juez, señora jueza, yo solo le puedo hablar de probabilidades, no de certezas. No, entonces su prueba pericial es mala, no vale. Y en cambio le creen al perito que dice 100% fiable, yo le doy certezas, yo le doy lo que usted me pida, su señoría. Evidentemente hay que huir despavoridos de este tipo de expertos, y no hay que incentivar ese tipo de mentiras en el proceso judicial. No hay certezas, no puede haberlas, y cuando los expertos nos afirman que la hay y caemos en esa trampa, entonces en realidad estamos ante una práctica diferencialista y no ante una decisión racional con conocimiento experto. ¿Sí? Entonces, estos dos serían los ejemplos que me parecen muy tradicionales en nuestra práctica jurisdiccional, que nos llevan a llevan a los jueces a deferir su decisión en los expertos, que no deberían ser. Esta es como la parte destructiva de la ponencia. Ahora vamos a la parte un poco más constructiva de la ponencia. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Hay alguna herramienta procesal que nos pueda ayudar a valorar de una manera más racional, a tratar mejor el conocimiento experto que subyace a las pruebas periciales? Yo diría, sí, en algunos sistemas jurídicos las tenemos ya presentes, aunque no se usen mucho o no se usen adecuadamente, o cuando no las tenemos puede ser fácilmente susceptible de una reforma en el sistema de justicia. A fin de cuentas, las reformas procesales parece que últimamente están de moda. Para empezar con algunas de estas herramientas, quiero hablar de al menos 3 herramientas procesales. Me interesa partir de la idea que decía hace un momento, sobre que nuestros jueces son absolutamente capaces de valorar las pruebas periciales. Esto quiere decir que los jueces no se les pide, su obligación no es hacer la prueba pericial, no es convertirlos en pseudoexpertos. No pretendemos que los jueces de la noche a la mañana sean también expertos en otras áreas del conocimiento, más allá del derecho. Pero en cambio nuestros jueces son repeat players. Nuestros jueces están continuamente en procesos judiciales conociendo y escuchando a un conjunto de pruebas periciales, porque tampoco es cierto que nuestros jueces lidien con todo el mundo del conocimiento experto.
No todo el conocimiento experto es relevante habitualmente para el proceso judicial. Hay una pequeña parte de todo el conocimiento experto disponible en la actualidad que es el que continuamente está en los procesos judiciales. Y los jueces deberían, con esa experiencia, ir adquiriendo determinadas herramientas o diversas herramientas que les permita un mejor acercamiento al conocimiento experto. Herramientas que eviten el deferencialismo. Ha habido de hecho, por ahondar un poco más en este punto, ha habido de hecho algún intento o varios intentos, sobre todo en el mundo del common law, que tienen una obsesión muy grande por los datos empíricos, han intentado medir empíricamente si los jueces son capaces de valorar las pruebas periciales o no. Ha habido diferentes estudios empíricos al respecto. Ellos, eso sí, tomando en cuenta que el juez en el sistema estadounidense, por ejemplo, el juez de los hechos es el jurado. Entonces miden al jurado. Esos estudios empíricos han resultado en que hay jurados que son absolutamente capaces de valorar adecuadamente las pruebas periciales y hay otros estudios que dicen los jurados son absolutamente incapaces de valorar las pruebas periciales. Es decir, evidencia empírica tenemos confrontada. Hay unas que dicen que sí, hay otras que dicen que no. Pero ese resultado me parece un resultado muy obvio, dado que el jurado es una representación de nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad hay personas que son consumidores sofisticados del conocimiento experto, que buscan la justificación de aquello que se vende como científico. O, para poner un ejemplo más cercano, que no se comen todo lo que el médico vestido con bata blanca le dice, y más bien preguntan por cómo el médico llega a esa conclusión. Y hay otros ciudadanos, otras personas que por el hecho de que una persona esté vestido con bata blanca, le compran absolutamente todo lo que esa persona dice. En nuestra población, en nuestras sociedades, tenemos representantes de las dos cosas. Y en el jurado, evidentemente, vamos a tener lo mismo. Tal vez con nuestros jueces profesionales también vamos a tener lo mismo. Jueces que son absolutamente capaces de valorar racionalmente las pruebas periciales y jueces que son incapaces de valorar las pruebas periciales. ¿Qué hacemos con los jueces incapaces? ¿Sobarles la espalda y decirles, pobrecitos, claro, es que te enfrentas ante un experto, tú, pobre lego? Evidentemente no. Si terminamos descubriendo que hay jueces incapaces de valorar racionalmente el conocimiento experto, las pruebas periciales, que como habíamos dicho, se presentan tan habitualmente en los procesos judiciales, hay que retirar al incapaz. No, el incapaz no puede estar tomando decisiones públicas de la relevancia que tienen las decisiones que se toman en un proceso judicial. Ahora, que haya jueces incapaces, particularmente jueces incapaces, no nos permite hacer la generalización de todos los jueces son incapaces, o la mayoría de los jueces son incapaces. Así que, como no tengo datos empíricos que muestren claramente que los jueces son incapaces de valorar las pruebas periciales, yo más bien creo que hay que construir modelos de confianza, modelos procesales de confianza ante la capacidad de los jueces. Luego hay que preocuparnos por remover a los incapaces. 3 herramientas procesales entonces para los jueces capaces de valorar las pruebas periciales. Una y muy clara que ya está presente en la mayoría de nuestros sistemas de justicia es el contradictorio, el ejercicio del contradictorio. Evidentemente el ejercicio del contradictorio es una garantía, una gran garantía de las partes para cuestionar a su contraparte. Aquí permítanme hacer un paréntesis porque toda la charla he hablado sobre los jueces y he dejado de lado a los abogados. Los abogados, por supuesto, que tienen en todo esto una labor fundamental. Los abogados también tienen prácticas deferencialistas muy bestias, tan bestias como las que tienen algunos de los jueces. También los abogados muchas veces no cuestionan al perito oficial, a veces porque no les conviene y a veces porque los incapaces son los abogados y a quien habría que remover es el abogado y no al juez.
ahora que estamos con todas estas reformas procesales en Latinoamérica, construyendo sistemas adversariales, una de las figuras claves en cualquier sistema adversarial es el abogado. Sin el abogado, sin una buena formación del abogado, sin un papel activo del abogado bajo el principio del contradictorio, un sistema adversarial no funciona. Así que, por supuesto, también hay que poner mucho énfasis en la figura del abogado, no solamente en el juez, sobre todo en los nuevos sistemas. Entonces, volviendo al principio del contradictorio, el abogado inicialmente es el que debe generar las preguntas que cuestionen lo que los peritos están haciendo. A través de esas preguntas, el juez puede obtener información, mayor información sobre la calidad de un informe pericial. Ahora bien, es cierto que no siempre los abogados hacen las preguntas que corresponden. Es cierto también que los abogados a veces ni siquiera hacen preguntas. Por ello, no podemos atarle las manos a los jueces, en mi opinión. Creo que los jueces, al menos en materia de prueba pericial, deben tener la facultad de hacer las preguntas aclaratorias que correspondan. Si el juez no está comprendiendo lo que los expertos están afirmando y tiene que decidir con base en ese conocimiento experto, tiene dos opciones si no comprende. Una, deferir. Deferencia en el experto, y la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, es una deferencia implícita, no explícita, con lo que se deslegitima la decisión judicial, porque no es el experto el que tuvo que haber decidido, sino el juez. O bien, si no defieren el experto, entonces tiene otra posibilidad: levantar el teléfono, sacar su móvil y llamar a su experto de confianza, a su experto de referencia, o bien consultarle al dios Google, al dios Internet. Tengo esta duda, que soluciónamela. ¿Qué hace el juez cuando hace este tipo de prácticas? Muy razonable, por cierto. Si tiene dudas, tiene que disipar esas dudas. Pero ¿qué está haciendo el juez? Introduciendo en el proceso judicial información que las partes desconocen totalmente y que, por supuesto, no han tenido el espacio para confrontarla, violando entonces la propia garantía del contradictorio. A las partes les conviene que el juez pregunte, haga ante ellas las preguntas aclaratorias que correspondan. Primera herramienta, entonces. Hay veces en que las pruebas periciales pueden ser realmente sofisticadas, realmente difíciles, genuinamente complicadas. Eso puede hacer que los jueces ni siquiera puedan tener preguntas aclaratorias, que su cara sea un signo de interrogación completo. Tienen solo preguntas, y no todas ellas aclaratorias, preguntas de base muy profunda. Hay el sistema norteamericano, un sistema que todos reconocemos como típicamente adversarial, tiene una herramienta para este tipo de casos, en mi opinión, muy interesante. Ellos le llaman asesores expertos. Estos asesores no son peritos, no hacen pruebas periciales, son expertos nombrados en conjunto por el juez y por las partes, que tienen como objetivo, antes de cualquier prueba pericial, venir ante el juez y contarle las cuestiones más básicas de su área de conocimiento. Cuestiones que luego al juez le ayudarán a entender mejor las pruebas periciales. Esos expertos que vienen, los asesores expertos del sistema estadounidense, la mayoría de las veces ni siquiera conocen del caso concreto, con lo cual no dan nada de información sobre el caso concreto. No se trata de una prueba pericial, entonces. Se trata solo de alguien que, ante la complejidad del caso específico que se va a tratar y de las pruebas periciales que va a haber, viene e informa mínimamente sobre las cuestiones más básicas de determinada área de conocimiento, siempre en presencia de las partes, evidentemente como una herramienta con el objetivo de que el juez luego comprenda mejor las pruebas periciales.
Este tipo de mecanismo procesal se utiliza cuando la prueba pericial es sumamente compleja, lo que quiere decir que no siempre lo necesitamos. No siempre la prueba pericial tiene una complejidad tal que nos requiera, nos exija este tipo de herramientas. Pero cuando no la exige, cuando la complejidad es tal, el sistema debería también preverla, en mi opinión. Tercera herramienta procesal, el careo o junta de peritos. Hay varios sistemas procesales que ya tienen este mecanismo, que ya prevén la posibilidad de careo o junta entre los expertos. Creo que, y de hecho la experiencia comparada lo ha mostrado así, es un mecanismo muy utilizado en Inglaterra, por ejemplo, aunque surgió muy potentemente en Australia. Su origen es fundamentalmente australiano. Ellos le llaman hot tubing, que traducido es algo así como metan a los expertos en el jacuzzi. El jacuzzi, no sé, no me pregunten, no lo sé por qué le han puesto de esa manera, pero le llaman así, el hot tubing. La evidencia empírica que existe sobre la puesta en práctica de este mecanismo muestra que ha sido un mecanismo sumamente útil en una situación procesal muy específica, pero muy constante en la práctica, cuando hay desacuerdos entre los expertos. Cuando un experto afirma que el cielo es negro y el otro experto afirma que el cielo es blanco, o que el cielo es rojo porque en Lima al ser gris igual el ejemplo no es tan bueno. Que uno afirma que el cielo es rojo y el otro afirma que el cielo es blanco. Tienes dos expertos que te afirman cosas totalmente contradictorias. ¿Qué han hecho los sistemas jurídicos de nuestra tradición? Huir absolutamente del desacuerdo. Han buscado mecanismos procesales que les permitan a los jueces huir del desacuerdo, como por ejemplo llamar a un tercero en discordia, el perito tercero en discordia le llaman en algunos sistemas procesales. Estaban los dos peritos que desacuerdan, pues nombro a un tercero para que venga y resuelva el desacuerdo muchas veces. Digo, resuelva el desacuerdo porque aunque no está previsto de esta manera, muchas veces lo que ha incentivado en la práctica es que los jueces terminen decidiendo como en el fútbol. El que mete 2 goles le gana al que ha metido solo 1, por mayoría. Evidentemente, otra práctica no justificada en materia de prueba pericial. En cambio, estos otros sistemas, como el inglés o el australiano, lo que le han dicho a sus jueces es: usted no puede huir del desacuerdo entre los expertos. Usted lo que tiene que hacer es tratar de entender el desacuerdo. Y para ello hacemos la junta o careo entre los expertos, con una herramienta muy interesante que en mi opinión hace la diferencia. El sistema judicial tanto australiano como inglés obliga a los expertos, a los peritos de parte que están en desacuerdo, a brindar un informe conjunto al juez sobre en qué acuerdan, en qué desacuerdan y por qué creen que desacuerdan. Muchas veces, cuando los expertos se han visto obligados a dar ese informe en conjunto, se han dado cuenta que en realidad no había un genuino desacuerdo entre ellos y que uno de ellos, por ejemplo, consideró información diferente al que había considerado la otra parte, pero que si hubiese tenido en consideración la otra información, entonces hubiese llegado a la misma conclusión. Entonces, algunos desacuerdos entre los expertos, meros desacuerdos aparentes, se han solucionado cuando se ha puesto a hablar a los expertos, cuando se ha puesto a realizar ese informe previo. Otras veces no, el desacuerdo persiste. ¿Qué hace el juez? El juez va al careo entre los expertos con una herramienta muy potente, que es el informe previo. Ustedes expertos, ustedes dos expertos que están en desacuerdo, me han informado previamente sobre cuál es el supuesto desacuerdo. Eso ha permitido que los jueces ingleses y australianos controlen la audiencia o controlen la junta de peritos, que no salga de sus manos y se convierta en un mero debate entre dos expertos que de nada sirva al juez. Y entonces que el juez luego vuelva otra vez
a estos otros criterios de los que hablábamos, que nos llevan hacia deferencia a los expertos. Se ha medido en el 2017-18, se midió la eficacia de este tipo de mecanismos. Se hizo una encuesta muy amplia a los diversos operadores jurídicos, abogados, fiscales, a los propios jueces y a los peritos sobre cuál había sido su experiencia durante todo un año con la puesta en vigencia de esta herramienta procesal. Y los números son realmente sorprendentes. Todos coinciden, abogados y jueces, fiscales, peritos, todos los operadores jurídicos que han hecho uso de esta herramienta, en que la decisión tomada después de este tipo de mecanismos ha sido mucho mejor. Ha aumentado la calidad, se ha podido resolver adecuadamente el proceso judicial, a diferencia de si no hubiese estado esa herramienta o si, antes de la reforma que introdujo esta herramienta. Así que los resultados de la puesta en práctica de esta herramienta procesal han sido muy buenos, han sido muy adecuados y medidos por todos los actores procesales, por todos los que en ese tipo de prácticas tienen un espacio. Todas estas herramientas, o estos 3 ejemplos básicos de herramientas procesales que yo les cuento, tienen como objetivo lograr la comprensión judicial. Y lograr la comprensión judicial para lograr la comprensión judicial se requiere información sobre el caso concreto. Evidentemente necesitamos también información genérica sobre la validez o la fiabilidad de los métodos y las técnicas, pero la valoración judicial de las pruebas periciales está determinada por la información del caso concreto, por qué ha hecho el experto en el caso, qué ha afirmado el experto en el caso, qué ha respondido el experto en el caso. Todo ello son cuestiones, son preguntas, diferentes aspectos de las pruebas periciales que solo se pueden cuestionar y solo se pueden valorar en el contexto de un caso específico. No hay y no puede haber fórmulas mágicas que me solucionen todos los problemas que tiene la admisibilidad, la práctica y la valoración del conocimiento experto que subyace a la prueba pericial. Cuando acudimos a ese tipo de fórmulas genéricas, amplísimas, que no me brindan información sobre el caso concreto, sobre las afirmaciones específicas que está realizando el experto, entonces estamos en presencia de prácticas o de modelos diferencialistas que no deberíamos tener, a los cuales deberíamos renunciar en nuestros actuales sistemas de justicia. Lo que necesitamos, lo que se nos exige a todos los operadores jurídicos es una toma de decisiones racionales sobre las pruebas admitidas y practicadas en un proceso judicial. Insisto, valoración racional de la prueba pericial y no solo pericial. Muchas gracias.